Hola, mi nombre es Rodrigo Pulecio. Desde Robotones queremos darte la bienvenida a la materia Conceptos Básicos del curso de piloto de dron. En este video hablaremos sobre los modos de vuelo de un dron. Un dron tiene dos categorías de modos de vuelo. La primera son los modos de vuelo del control remoto, que ya los vimos en un video anterior. Y la segunda son los modos como se puede operar la aeronave. De estos vamos a hablar hoy. Hemos dividido los modos de vuelo en tres grupos: vuelo manual, vuelo asistido y vuelo autónomo. En el vuelo manual, el piloto tiene la responsabilidad total sobre los movimientos del dron. Debe encargarse de mantener altura, de estabilizar el dron, de hacer todos los movimientos, de compensar pérdidas de potencia, en fin, todo lo que pueda hacer el dron lo deberá hacer el piloto desde el control remoto. Esta es la forma en la que deben entrenar todos los pilotos a diario, independiente que en las misiones vuelen en modo asistido. En el vuelo asistido, el piloto cuenta con ayudas de vuelo. Ejemplo, ayuda para mantener una altura determinada, para no chocar con objetos, para compensar potencia, realizar ciertos movimientos, etc. Usualmente el piloto en modo asistido solo tiene que subir el dron a la altura que lo quiere y después solo preocuparse por realizar movimientos de guiñada, alabeo y cabeceo, sin preocuparse mucho por la palanca izquierda. Algunas de las ayudas más comunes son el Altitude Hold Mode. Esta ayuda hace uso de los sensores de medición de altura que tenga el dron. Sensores como el barómetro, infrarrojos, ultrasónicos, que permiten determinar la altura. Le indican a la controladora la altura del dron para que ésta mantenga la última altura a la que deseó llegar el piloto. En este modo el dron suele ser muy estable y fácil de maniobrar. Cuando el dron tiene GPS, también se utiliza el GPS para mantener una posición determinada en el aire. Si se combina GPS con otros sensores de altura, el dron no solo mantendrá la altura, sino la posición X y Y, es decir, que se garantiza un estado estacionario real. En modo GPS, el dron calcula todo y se encarga de hacer todas las compensaciones para que el dron se quede quietito en un punto. El 1K Land y el 1K Takeoff se utilizan para aterrizar y despegar respectivamente de manera automática el dron. Con solo oprimir un botón, el dron levantará vuelo hasta una altura determinada y allí espera instrucciones del piloto. Igual, cuando el piloto quiere aterrizar, oprime un botón del control remoto y el dron aterriza en el punto donde esté en el momento en que se le da la orden. Finalmente, tenemos una ayuda que se llama Headless o modo sin cabeza. Lo que hace es garantizar que cuando un piloto mueva la palanca derecha arriba, el dron se desplace adelante con respecto al piloto, independiente de hacia dónde se encuentre la nariz del dron. Lo mismo sucede con los demás movimientos atrás, izquierda y derecha. Veamos un ejemplo. En este dron, la nariz del dron se puede identificar por esta rueda blanca, es esta. En este momento la cabeza del dron mira hacia donde yo estoy mirando. ¿Sí? Significa que si desde el control hago movimiento adelante, el dron se irá adelante. Si hago movimiento atrás, el dron se irá atrás. Si hago movimiento izquierda, el dron irá a la izquierda. Y si hago movimiento derecha, el dron irá a la derecha. Ahora giremos 180 grados el dron y veamos qué sucede. La cabeza del dron está mirando en sentido opuesto a donde yo estoy mirando. Cuando yo muevo el control hacia adelante, el dron irá hacia atrás con respecto a mí. Si yo quiero que él vaya adelante con respecto a mí, deberé mover el control hacia atrás. Todo quedó volteado. Ahora, si le digo que vaya a la izquierda, él irá a la derecha. Si le digo que va a la derecha, él irá a la izquierda. Para mí, esta es de las cosas más difíciles que hay al pilotear un dron, porque toca estar muy atento sobre la ubicación de la nariz del dron con respecto al piloto, para saber qué movimiento de palancas hacer si se quiere llevar el dron en una dirección determinada. El caso de giro de 180 grados es lo más fácil.
y lo que suele aprender uno a la primera. Pero ahora imaginemos que rotamos el dron 45 grados a la derecha y queremos que vaya hacia adelante con respecto a nosotros. Allí tenemos que calcular cuántos grados debemos mover la palanca para lograr ese desplazamiento. Para mí ha sido muy difícil. Creo que el piloto que logre desarrollar esta capacidad será un piloto de alto nivel. Entonces, nuestra ayuda Hitless lo que hace es quitarnos esa dificultad. El dron sabe hacia dónde estamos mirando y los movimientos siempre los realiza con respecto a nosotros. Es decir, para el caso en el que el dron está rotado 180 grados, si activamos el Hitless y movemos la palanca hacia adelante, el dron desplazará hacia adelante con respecto a nosotros. Para él será un desplazamiento hacia atrás, pero para nosotros es hacia adelante. Así, adelante es adelante, atrás es atrás, izquierda es izquierda y derecha es derecha. El dron hace el trabajo difícil por nosotros. Veamos nuestro tercer grupo, el vuelo autónomo. Para este modo de vuelo el dron debe tener GPS. El vuelo autónomo se refiere a que el dron por sí solo vuela, tal cual. Lo único que debemos decirle es hacia dónde queremos que vuele y él lo hará sin la intervención del piloto. Ahora, es muy importante, independiente de que el dron sea tan inteligente, el piloto siempre deberá estar listo para tomar el control de la aeronave ante cualquier eventualidad. Veamos 4 ejemplos de vuelo autónomo. Return to home o regreso a casa. Lo vas a encontrar como RTH. Lo que hace esta ayuda es aterrizar el dron en el punto de despegue. Podríamos confundirnos con el auto takeoff que veíamos antes. Sin embargo, en el takeoff aterriza donde se encuentre. Entonces, si está a 1000 metros del punto de despegue, allá aterriza. En cambio, en el RTH, si el dron está a 1000 metros de distancia y recibe la orden de RTH, se viene hasta el punto en el que salió y aterriza. Otro ejemplo de vuelo autónomo es el Follow Me o Sígueme. El dron seguirá lo que le digamos. Bueno, usualmente existen pulseras o comunicación con un teléfono móvil de tal manera que el dron tenga alguna señal para seguir. Lo único que debe indicársele es la distancia y altura que debe mantener de separación con la persona a la que va a seguir. Y el dron se moverá en la medida que se mueva el objetivo. Existen drones en este momento que hacen reconocimiento con la cámara de fotografía y video. Entonces, lo que se le indica en la pantalla de video es qué persona se quiere seguir y él la sigue. De esta manera puedes trotar y el dron irá detrás de ti filmándote. Otro ejemplo es el Loiter o Circumvolant Mode. Es un modo autónomo donde el dron realiza recorridos circulares y filma y toma fotografía de lo que hay en el centro. Entonces hace este movimiento. La cámara siempre está mirando al centro. En este modo al dron se le debe decir la altura y el radio del círculo y él realiza el vuelo solito. Finalmente, lo que para mí es lo más avanzado en vuelos autónomos es el vuelo por waypoints. Los waypoints son ubicaciones únicas dentro de un mapa. Lo que se hace es grabar en el dron una ruta dentro de un mapa donde se le dice específicamente por qué puntos y waypoints del mapa debe pasar. El dron despegará automáticamente, realizará toda la ruta y volverá al sitio de partida solito. Recordemos que para entrenar la mejor forma es en modo manual y que independientemente de las ayudas que nos pueda brindar nuestro dron, siempre el piloto debe estar atento a tomar el control del dron en cualquier momento. Para ver más videos como este, suscríbete al canal Robotrones y recuerda dar like con la manita arriba. Les habló Rodrigo Pulesio y recuerden, con juego y diversión, nuestro cerebro entrará en acción.